En BAM, contamos con una larga trayectoria de más de 90 años en el mercado financiero. Acompañamos a nuestros clientes en cada una de sus decisiones, brindándole apoyo a través de nuestros productos y servicios. Como socios estratégicos, es nuestra prioridad brindarles productos financieros que generen valor. Por eso te presentamos Urbam. Urbam es un programa especializado en el sector inmobiliario y de construcción. Este programa ofrece atención y asesoría para financiar cualquier proyecto mediante soluciones hechas a la medida. Con Urbam, usted podrá administrar sus flujos de efectivo eficientemente, mejorando su liquidez y brindando el máximo beneficio sobre su inversión. Además, podrá contar con información y estudios de mercado del más alto nivel, con presencia y oferta regional. A través de Urbam, creamos sinergias que permiten brindar atención integral desde el desarrollador hasta el comprador final, para que cualquier proyecto logre ser exitoso. Urbam, el respaldo a la altura de cada proyecto. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Mi nombre es Roberto Rodríguez, gerente de Banca Inmobiliaria Institucional, y les doy la más cordial bienvenida a este evento virtual, en el cual conversaremos sobre estrategias digitales efectivas, enfocándonos en el contexto sobre el cambio del pensamiento de compra del consumidor guatemalteco. Además, conoceremos datos de los usuarios digitales y cómo podemos aprovechar las empresas en el ámbito del desarrollo inmobiliario, las diferentes plataformas para atender clientes. En BAM reconocemos el aporte que el sector construcción e inmobiliario tiene para el crecimiento de la economía en Guatemala. Conscientes del impacto y rol que como banco jugamos para apuntalar el crecimiento y desarrollo económico del país, seguimos enfocándonos en brindarles asesorías personalizadas a través de espacios de transferencia de conocimiento, experiencia y habilidades para crear una cadena de valor. Para ello, quiero darle la bienvenida a Lorena Bin, consultora especializada en neuromarketing para Centroamérica Lifeblood. Bienvenida. Hola, buenos días. Es un gusto estar aquí hoy para contarles un poco sobre el análisis y las oportunidades que tenemos en digital para el sector inmobiliario gracias a BAM. Quiero comenzar preguntándoles, ¿qué tanto confiamos en nuestras percepciones? ¿Qué tanto creemos en nuestra intuición? Nuestra intuición es muy buena, pero no infalible. Entonces es importante que primero entendamos el contexto digital de Guatemala y el consumidor 4.0. Acá les tengo algunas cifras. Para comenzar, tenemos aproximadamente 18.1 millones de habitantes y un 64% de ellos son usuarios de Internet. Y de eso, 64%, un 39% están activos en las redes sociales. Y esa es la oportunidad que tenemos en el sector inmobiliario. Y si nos vamos un poco más a detalle y entendemos cuáles son esas redes que más interacción están teniendo para el guatemalteco hoy en día, pues definitivamente Facebook sigue siendo la red por excelencia con 7.4 millones de usuarios activos. Esto quiere decir, estas cifras que van a poder observar acá, lo que quiere decir es el momento en el que pueden estar activas para un diseño de una comunicación o acercarme a esos usuarios y a esos clientes. Luego tenemos el tema de WhatsApp, Instagram, LinkedIn y Twitter. En este webinar vamos a explorar un poco las oportunidades que tenemos y las ventajas que podemos aprovechar. Pero también veamos cómo cambió el consumidor digital por el COVID-19. ¿Qué hizo en nosotros esta pandemia? Pues pasamos a convertirnos en un consumidor 4.0. ¿Y qué es un consumidor 4.0? Pues es un consumidor que hoy por hoy está teniendo actividades que, aunque no son tan constantes, quizás no habría considerado en algún momento hacer actividades como ejercicio en casa guiado por Zoom o pago con contacto móvil a través de tarjetas, a través de dispositivos. El auge que tuvo la banca y la telemedicina no lo habíamos visto hasta hace 6 meses que empezó todo esto. Hubo también un regreso a los medios tradicionales y un incremento y una alta participación en actividades como entrega a domicilio, todo el trabajo remoto, formación online, compra por internet, videollamadas y claro, toda la gestión de video streaming como lo que estamos viviendo en este día. O sea, Guatemala tiene
11.5 millones de usuarios de Internet y de estos un 46% por lo menos ha realizado alguna compra online. Pero también existen grandes oportunidades. En un estudio reciente se consultó cuáles eran las barreras de compra y por qué no estaban los usuarios hoy comprando por Internet en Centroamérica. Y básicamente lo que decían muchos, la mayoría de ellos, un 32%, es que no saben cómo hacerlo. Y esa es la gran oportunidad en el sector inmobiliario también. Recuerden a los desarrolladores, a quienes prestan servicios de remodelación, a quienes están asesorando. Un usuario no es un experto comprador en una primera fase. Indaga, busca información, pero necesita mucho acompañamiento. Y lo mismo ocurre con digital. Para poder hacer transacciones de e-commerce se requiere que alguien pueda tomar ese liderazgo y pueda acompañarle en ese proceso. Así es que es una gran oportunidad para las marcas. También en esta pandemia surgieron canales emergentes o alternativos. Uno de ellos fue TikTok y también LinkedIn en el tema empresarial. Pero hablemos un poco del polémico TikTok. ¿Qué está pasando con TikTok hoy? TikTok tuvo una expansión internacional que creció considerablemente durante el tiempo de la pandemia. De hecho, es la aplicación más descargada en los dos formatos, en Google Play y en Apple Store. Básicamente, una alta participación de jóvenes entró a TikTok, pero no solamente son jóvenes. Veamos que también dentro de TikTok tenemos a la generación Z. Y más de 2/3 de los usuarios de TikTok pues son de esta generación y un 60% de ellos son mujeres. Entonces tenemos prácticamente desde los 14 años en adelante a usuarios activos entreteniéndose. La pandemia vino a generar un impacto grande en el tema de entretenimiento y TikTok con sus videos de una forma muy sencilla permitió que se volvieran en un canal de comunicación que también las marcas lo pueden aprovechar para su exposición. ¿Por qué? Son videos muy cortos, mensajes muy sencillos. Si antes pensábamos que 140 caracteres era reducir al máximo, pues TikTok en video nos ayuda mucho a comunicar ese mensaje y podemos ser eficientes en él. ¿Cómo están abordando la plataforma los usuarios? Es importante contarles que utilizan la aplicación más de 6 veces al día y pasan más de 45 minutos en ella. Es más, la aplicación tiene hasta predeterminado un parámetro que permite que después de 45 minutos avisa si puede seguir conectada por el alto nivel de engagement o que engancha, digamos, a los usuarios en sus interacciones. El promedio de vistas de TikTok a nivel mundial de videos es de 37 billones. O sea, hay un 34% de usuarios activos que están grabando. Y como siempre, vemos el mismo patrón que existe en todas las redes sociales. Existe una gran mayoría de consumidores de contenido y una pequeña mayoría de productores de contenido. Y en donde tienen las mejores oportunidades las empresas y las personas para fortalecer su marca personal y darse a conocer, es produciendo contenido. Y pasemos a otra red social muy importante en el campo empresarial y en el campo del sector inmobiliario, LinkedIn. LinkedIn es la red social por excelencia para profesionales. Básicamente hay más de 890,000 profesionales y empresarios en Guatemala. Y hoy por hoy ahí encontramos un canal con poder adquisitivo para poder transmitir nuestra información y para poder promover propiedades. Lo que ocurre es que para LinkedIn hay que saber entender cuál es la razón. LinkedIn no funciona como las otras redes sociales, donde puedo estar poniendo contenido motivacional desde una perspectiva social. Acá yo puedo verme y ustedes pueden verse como expertos dándole a su comunidad información de valor. ¿Qué mejor que poder comparar con cifras estadísticas de banca y oportunidades de financiamiento que pueden tener para los proyectos? ¿Qué mejor de poder explicar a través de LinkedIn en artículos cortos cuáles serían los pasos para una compra efectiva de bienes raíces? ¿Qué mejor poder comentar sobre los proyectos o la importancia de las remodelaciones de los espacios ahora que los usuarios pasaron a estar trabajando remoto y cómo la casa se volvió también y necesita de un espacio de trabajo? Si alguien está interesado en posicionarse desde esta perspectiva, LinkedIn es una red donde pueden tener mucha cobertura haciendo contenido
realmente detallado y de valor, entendiendo cómo están buscando los usuarios. Para eso les queremos mostrar estos datos. Al final, la plataforma tiene un alcance de 8.4% de la población mayor a 18 si deciden hacer publicidad pagada. Y pues según HubSpot, la plataforma de LinkedIn tiene un 277% más efectivo en generar leads para el sector inmobiliario que Facebook o el mismo Twitter. Así es que vale la pena que lo prueben. ¿Y por qué vale mucho la pena? Pues porque el usuario está realmente en una realidad mezclada. Hoy saltamos de un solo a una realidad mezclada, donde puedo tener ambiente social, puedo tener interacciones, pero a través de una cámara. Igual somos seres humanos interactuando. Entonces es importante entender un poco qué nos están diciendo las audiencias. Y lo que hicimos acá fue correr un ejercicio de social listening. Hicimos una medición de todas las conversaciones que se estuvieron generando en Guatemala por un espacio de 3 meses para entender de qué se estaba hablando acerca del sector inmobiliario. Y básicamente lo que nos encontramos es qué tanto se habla en el sector inmobiliario en Guatemala durante estos últimos 3 meses. Pues hubo alrededor de 1.484 comentarios que tuvieron más o menos 1.7 millones de impresiones. Eso quiere decir que ese comentario fue visto por esa cantidad de usuarios varias veces. Y acá en esta gráfica que les muestro, pueden ustedes observar cómo, digamos, en la comunicación y las conversaciones en digital relacionadas con el tema inmobiliario, vivienda, apartamentos, remodelaciones, compra, la industria, pues básicamente fue uno de los sectores más afectados por la pandemia. De hecho, las conversaciones disminuyeron considerablemente en el mar de comunicaciones que hubo relacionadas con el tema de la enfermedad y del COVID. Sin embargo, a partir del mes de agosto existió una reactivación de esas conversaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que es importante considerar que el ser humano, las personas, estamos buscando como seres sociales recomponer nuestras actividades y reorganizar la vida para poder ser más eficientes y más efectivos durante esta pandemia. Por ende, el tema de aprovechar los espacios de dónde vivir, cómo ser más eficiente cuando tenemos restricciones de traslado, restricciones de horario, pues hace que consideremos realmente la movilidad también cuando el transporte público no está disponible. Y todas estas son situaciones que podemos ver acá que activaron las conversaciones en el sector inmobiliario. Así es que es una reactivación paulatina que quienes empiecen a dominar el tema y las conversaciones pueden capitalizarla. ¿Y dónde fue donde los medios digitales en donde más se conversó sobre los temas inmobiliarios? Pues déjenme contarles que un 58% de las conversaciones se dieron en la web, en las búsquedas. Luego tenemos Twitter en segunda instancia con un 28% y ya muy lejos, no más de un 10%, tenemos Instagram, Facebook y YouTube. Así es que escribir contenido, hacer información y afinar mi estrategia con mi portal digital y mi sitio web pueden ser una de las opciones que podemos aprovechar y que ustedes pueden aprovechar mejor. Veamos también cómo se comporta la industria acercándonos a los canales digitales para entender el sector y sus distintas oportunidades. Existe una medición que se conoce como el índice de rendimiento de las páginas. ¿Cuál es el índice de rendimiento de las páginas? Pues básicamente es una combinación del nivel de compromiso y el crecimiento que tienen las fanpage. ¿Esto por qué es importante medirlo? Porque yo puedo tener muchísimos fans, miles de fans, pero muy poca interacción. Y si tengo muy poca interacción, respuesta, likes, comentarios, quiere decir que realmente no estoy interactuando en una manera que mi audiencia se muestre interesada al contenido y la información que les estoy proveyendo. Entonces, en 2019 hicimos esta medición en Liefeld del índice de rendimientos de página y tenía un 12% el sector inmobiliario. Ahora, en 2020, subió a un 24%, se duplicó. Así es que es importante que tenemos ya usuarios interesados, personas siguiendo con deseos de buscar información y pues
hay oportunidades para que podamos interactuar de mejor manera. Eso implica una gestión más eficiente de la administración de mis páginas, responder en un lapso de no menos de 2 horas y producir contenido interactivo atractivo para ellos. Luego también medimos el nivel de compromiso, porque una cosa es que pueda tener la comunidad y las interacciones y la otra es que tanto está comprometido mi audiencia y pues mi página con esa interacción diaria. Básicamente el año pasado era de un 0.44% el indicador y hoy está en 0.49. Eso quiere decir que las personas, los fans, interactúan con mi sitio y le ponen una cierta cantidad de reacciones entre me gusta, me encanta, me importa, wow, me sorprende o lo ideal es que puedan, si yo estoy siguiendo una página que me está asesorando, por ejemplo, si ustedes son una empresa que está interesada en promover la vida en apartamentos, entonces, ¿cómo les contamos ahora qué puedo hacer cuando mi espacio se restringe y cómo puedo aprovechar mejor y más eficiente esta distribución? Otra cosa que puedo hacer es también cómo puedo ayudar a las personas a que si tienen niños puedan entretenerse dentro de unos espacios donde estamos confinados o ir a mis planos más profundos y poder buscar esos sitios donde les puedan dar apoyo a las personas que se sienten solas y que no han podido salir o están con mucho temor de regresar a cierta normalidad derivado de esta situación. Entonces el nivel de compromiso nos permite podernos ampliar y poder dar una mejor conexión con las personas. Y realmente, ¿cómo formamos compromiso en una comunidad? ¿Cómo pueden hacerlo en sus sitios? Pues básicamente a través de la humanización de los mensajes. Esto es haciendo un enfoque no solo en las necesidades funcionales de decirles que tengo este metraje, esta iluminación, sino también las necesidades emocionales del consumidor. La necesidad de estar bien emocionalmente para poder tener mejor capacidad de poder trabajar y producir, la necesidad de una vida sana, una buena alimentación. Por eso es bien importante entender los territorios de marca sobre los cuales puedo hablar en digital. ¿Cuántos fans en promedio tienen la comunidad inmobiliaria en Guatemala? Pues a 2019 tenían en promedio 11,000 fans y pues a 2020 tenemos con un promedio de 12,000 fans por página. Eso quiere decir que lograron incrementar en alguna medida a sus comunidades digitales debido a una buena conexión. Las personas van a empezar a seguir algo porque les interesa lo que están recibiendo de esa comunidad o cómo lo están abordando. En sí, las interacciones es la única categoría en el análisis donde vimos un descenso de 2019 con respecto a 2020. Básicamente pasamos de 281,000 reacciones que podíamos tener en un año a 198,000. Pues no es de sorprender, entendiendo que mucha de la información se dedicó a consumirla o nos dedicamos a consumirla los usuarios en entender qué estaba pasando, qué sí podíamos hacer y qué no. Y pues ahora, aunque eso sigue siendo una norma, pues ya poco a poco la atención se va dispersando en el día a día y en las actividades de las personas. Entonces, hablar, compartir consejos, asesorar sobre propiedades, lo que se necesitaría para poder comprar, para poder remodelar, para poder movilizarse pasar de un espacio grande a un espacio pequeño, entender cómo seleccionar en una ubicación un sector que me interesa, se vuelve una estrategia clave de contenidos alineada en esta categoría que seguro va a ser muy, muy notorio el cambio porque en lo que pudimos medir y en el informe que preparamos van a encontrar muchos ejemplos de cómo ciertas empresas pudieron comunicarse mejor y abordar el tema desde una perspectiva humana y cercana. Así es que veamos cuál es la estrategia de contenido digital. Entendamos un poco y descifremos qué tácticas permiten maximizar esos resultados en redes sociales. Primero veamos un tema de tiempo. En esta gráfica que les muestro acá, ustedes pueden ver cómo todas ese análisis de las páginas en inmobiliario están publicando intensivamente de lunes a viernes. Prácticamente existe una
alineación, digamos, en la categoría, pero también existen oportunidades para comunicar, porque a partir de jueves a fin de semana, a domingo, no se está haciendo tanta comunicación. Y suena curioso porque el fin de semana, las personas que trabajan y necesitan ir a visitar algún tipo de proyectos, pues sería para poder hacer citas y visitas. Así es que, ¿qué pasa si el fin de semana que hay menos ruido atencional, podemos enfocarnos con conversaciones y comentarios interesantes? Simplemente también creo que puede ser un momento efectivo para esa comunicación. Luego, ¿qué tipo de formato es el que más se está utilizando en la industria inmobiliaria para transmitir ese contenido? Y en un 98% son enlaces e imágenes, lo que realmente está consumiendo el usuario que sigue estas páginas, solamente un 2% texto. Así es que las plataformas nos han llevado a cada vez hacer copies o encabezados mucho más pequeños en la comunicación. Entonces piensen que pueden ser frases de 7, 10 palabras, 140 caracteres como un tweet, un copy tanto para Facebook o menos para Instagram, pero en sí invertir en una buena calidad de imágenes que hagan que esa comunicación se vea mucho más atractiva en lo que quieren mencionar. Y luego acá en esta gráfica les voy a explicar un poco cómo funciona. Acá tenemos hashtags y palabras más utilizadas en estos últimos 3 meses. Van a encontrar que tenemos diferentes colores. Hay un color rojo que quiere decir que son que tienen un uso, digamos, constante, pero no necesariamente una interacción muy grande, y van a encontrar un color verde donde dice que sí tienen una buena interacción. El otro indicador importante a considerar es el tamaño. Mientras más grande es la palabra, más se usa en general. Así es que acá les he marcado en un cuadro, digamos, en 2 colores. En el color amarillo, los hashtags o palabras más utilizadas que tienen un llamado a la acción, que es muy importante que lo utilicemos en digital, y en rojo los hashtags que están utilizando la industria. Nuestra recomendación y mi recomendación en este caso es que puedan utilizar hashtags que definan su proyecto, su servicio o su marca, para que empiecen a posicionarla al momento que las personas buscan en sus móviles alguna información que ven. Recuerden que el usuario no necesariamente consume el contenido inmediato, lo ve y tal vez al final del día quiere regresar a ese anuncio, y si no recuerda, no hay un hashtag o no hay algo que conecte, pues simplemente se pierden la oportunidad de poder llegar a ese consumidor y a ese usuario. Así es que en esta parte pueden ver ustedes que el hashtag que se utilizó o que se sigue utilizando para el tema de la pandemia sigue teniendo alta relevancia, y también pues otros como inmuebles, inmobiliarias, Guatemala, conoce, solicita. Les recomendamos que sí utilicen mucho este tema de los hashtags y llamados a la acción para poder invitar al consumidor a usarlo. Ahora vamos a entrar a entender un poco el lado emocional del contenido digital. Cómo estamos realmente emocionando, interactuando y animando a las personas. ¿Qué encontramos dentro de las redes y dentro de este mar de conversaciones que está impactando a los usuarios? Básicamente acá es una de las categorías donde los usuarios no expresan tanto con comentarios y palabras, pero sí con muchas reacciones. Es una invitación a que la interacción del contenido se pueda hacer para generar ese tipo de conversaciones, más allá de los emojis, más allá de las caras de felicidad, de me gusta, me encanta, pues definitivamente una herramienta de comunicación para inmobiliario debe ser esa interacción y esa conexión donde se hagan preguntas. ¿Cómo sería tu vida si pudieras tener más tiempo? ¿Cómo sería si hoy puedes tener espacios flexibles? ¿Cómo sería si acceder a financiamiento es una de las limitantes? Ese tipo de preguntas podrían ayudar con estos siguientes insights a considerar, porque vemos que esta categoría inmobiliaria tiene lo que nosotros le decimos el trato del silencio. Y básicamente, ¿cuál fue? En esos inicios, en esos primeros 6 meses, muchas marcas dejaron de interactuar, comunicar y hacer mensajes para su comunidad. Y
Las que sí lograron mantenerse, aunque hayan reducido su participación, lograron impactar de mejor manera y son de las que lograron crecer mucho más sus comunidades que ya tenían. Así es que entendimos que hubo un poco de pánico en la primera etapa, pero hoy si algo está deseando el ser humano en su ambiente social es regresar a lo más cerca que era esa normalidad que conoció anteriormente. ¿Y por qué? Porque el ser humano es una persona de hábitos y los hábitos forman día a día conexiones neuronales que es bastante desafiante cambiarlos una vez los adquirimos. Así es que es momento para el sector inmobiliario de diversificar de forma estratégica la comunicación digital. Tiene que haber este momento y no hay mejor momento para hacerlo. Si bien la presencia en redes sociales es clave, la inversión en pauta es clave, es importante entender que si abro un nuevo canal, si ya estoy en LinkedIn y Facebook, ¿cuál es la función? Tengo que responder esas preguntas. ¿Qué quiero crear? ¿Qué tipo de reconocimiento o conocimiento quiero crear de mi marca o mis servicios? ¿Quiero generar leads? Tengo que sistemáticamente hacer ese recorrido de este visitante para entender cómo voy a atraerlo y que considere seguirme o adquirir mis productos o servicios. Entonces, el contenido es la manera para poder generar esa conexión y esa trascendencia como marca. ¿Por qué? Porque evolucionamos hacia una mezcla de información e entretenimiento. En esta imagen que les muestro acá, ustedes pueden ver 3 logos y me encantaría que escriban en el chat cuáles son los logos de esos 3 que les puse acá, si los logran reconocer todos. Y pueden ponerlo ahí en el chat y pueden comentar si reconocen esos 3 logos que estamos poniendo. Les doy 3 segundos para que lo puedan completar. Pero básicamente, para quienes no lo saben, pues el primer logo era Facebook, el de en medio es Pictoline y el tercero es Snapchat. Snapchat quizás fue la pionera en el tema de la gestión del contenido y su vigencia, cómo el contenido tenía una etapa y vencía, que hoy eso lo vemos tanto en Facebook como en Instagram y las historias. Y tenemos a Pictoline. Pictoline es una plataforma que permite diseñar este tipo de contenido, que como ustedes ven, entiende perfectamente que la principal razón de uso de las redes sociales e internet es la búsqueda de información. Pero los formatos evolucionaron para hacer que dicho consumo sea mucho más rápido, más emocional, más entretenido y fácil de difundir. En esta gráfica que les muestro, claramente ustedes pueden ver cómo alguien explica el efecto Zoom, el que estamos viviendo hoy en día después de la colección de llamadas y videoconferencias que tiene. En prácticamente 6 imágenes, de una manera entretenida y divertida, nos muestran realmente cómo nos hemos estado sintiendo en estos últimos meses interactuando a nivel digital. Así es que pueden explorar este tipo de comunicaciones y pueden explicar procesos de compra, procesos de aprobación de crédito, procesos de papelería de una manera entretenida que el usuario lo pueda gestionar y pueda decidirse a pensar que no es tan distante la idea de considerar moverse, remodelar o invertir en temas inmobiliarios. ¿Y por qué es necesario hacer el contenido de esta forma? Pues prácticamente estamos expuestos a más de 3,000 estímulos. Aun cuando hayamos estado confinados, teníamos nuestros móviles para ello. Entonces, se dice que la atención es la moneda del futuro. Yo diría que la atención es la moneda del presente, porque tener la atención hoy de las personas es cada vez más difícil. Y pueden existir diferentes tipos de procesos de atención. Y sí, ese sonido es real, no es un sonido que no. Es el sonido básicamente ¿de qué creen? Pues de las notificaciones de WhatsApp. Esa es una manera como las plataformas nos enseñan cómo el contenido puede ser que yo puedo capturar la atención de las personas. Ese es un tipo de atención. Luego tenemos la atención top-down, la que ustedes definen con su comunicación. Y acá les pongo un ejemplo. Piense en sus manos. Estoy segura que algunos de ustedes hasta se vieron sus manos, sus dedos,
Prácticamente eso es lo que la comunicación puede hacer por nosotros, o nos pone alertas y sonidos para capturar nuestra atención que sabemos reconocer, o podemos hacerlo directamente hablando sobre este tipo de contenido. Pueden ver acá que dice keep calm y no pienses en un elefante, y seguramente ahorita todos en su cerebro recreó, digamos, esa imagen. Entonces podemos considerar que para poder llamar la atención se necesita generar este tipo de comunicación, utilizar sonidos y combinar otros sentidos en digital que nos lo permite, y esa es una manera, digamos, de engancharnos. También debemos de considerar otros aspectos. No ponerles tanta carga cognitiva a nuestros mensajes. ¿Eso qué quiere decir? Es la gran cantidad de recursos mentales que requiere realizar una tarea. Si me ponen demasiado texto y algo muy complejo, mi cerebro prácticamente lo va a anular, porque eso implica consumo de energía, y lo que implique consumo de energía, sea muy complejo, no sea claro y me den muchas opciones, me genera mucho ruido. Y al generarme ruido, pues simplemente aumenta mi carga cognitiva y mi cerebro dice, ¿saben qué? Lo dejo para después. Entonces, es importante que las señales que comuniquemos deban ser claras, ser prominentes y cortar la inercia. En el ejercicio que les hice hace unos minutos del sonido de la notificación, ¿qué fue exactamente lo que hizo? Cortar la inercia. Buscaba traerlos a este punto de la atención. Entonces, no necesitamos generar un sonido, pero sí podemos necesitar este tipo de información que nos permita saber cómo podemos capturar un poco más la atención de nuestros usuarios. Y también Nir Eyal es un famoso investigador del comportamiento que diseñó y participó en muchas de las plataformas que hoy conocemos como Pinterest, LinkedIn, y él definía con su equipo que el ser humano entra a digital porque también está buscando satisfacer ciertas necesidades. Existen recompensas que recibimos cuando entramos y interactuamos en digital. Por ejemplo, existen 3 tipos de recompensas, como pueden ver acá en esta imagen. La primera es la de la tribu. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro cerebro busca recompensas que nos hagan sentir aceptados, atractivos, importantes e inclusivos. O sea, nos gusta la gratificación de otros. Eso es cuando hicimos un esfuerzo de responsabilidad social empresarial, hicimos algo por aportar a nuestra comunidad y nuestra comunidad nos responde agradeciendo. Esa es la recompensa de la tribu. Luego tenemos la recompensa de la casa. Esa es una necesidad humana de búsqueda de recursos e información. Es la que nos mantiene al tanto de ver nuestro hacer scroll, ¿verdad? Y estar buscando qué noticias tenemos hoy, cuáles son las últimas cosas, qué ocurrió. Entro a Twitter, miro las tendencias, entro a Pinterest, miro quién le dio pin. O básicamente es el mismo sentimiento cuando vemos que estamos apostando y queremos saber cómo va el resultado del equipo que está participando. O sea, en bienes raíces, digamos, es poder venir y la satisfacción para el sector o para ese usuario del logro que representa alcanzar o adquirir una propiedad o empezar un negocio dentro de ella. Esa es directamente a la recompensa de la casa y podemos apelar desde ahí en la comunicación. Y por último tenemos la recompensa propia. Esa básicamente es la que cada individuo está buscando desde su gratificación, su satisfacción intrínseca, ese sentido de competencia, consistencia o conocimiento. Es cuando se alcanza, las personas comparten que alcanzaron un logro, a nivel personal, a nivel familiar o simplemente también a nivel empresarial. Entonces, lo que los seres humanos realmente, ¿por qué las redes sociales tuvieron tanto impacto en nuestros comportamientos? Y es básicamente porque los seres humanos quieren sentir que mantienen ese sentimiento de autonomía, que cuando toman su móvil es como el espacio donde ellos van a entrar a recibir, si hago X, recibo Y. Eso es uno de los diseños a través de los cuales se gestionaron muchas de las plataformas digitales hoy. Quiero también decirles que los pilares de contenido son muy importantes que los definan tanto para sus marcas personales y empresariales y de proyectos, porque en la categoría inmobiliaria existe el desafío de grandes objetivos y equipos pequeños. Probablemente el contenido es lo que más tiempo les va a consumir.
pero es muy importante convertir información grande en microcontenido. Por ejemplo, si yo quiero ayudar a los usuarios a explicarles que obtener un financiamiento para el tema hipotecario en el sector inmobiliario tiene ciertos pasos, puedo crear un artículo con todos los pasos, pero se los voy dosificando. En la primera etapa, estos 3 o los 5 cosas que debes saber para poder invertir en una propiedad. Las 3 oportunidades grandes que te ofrece vivir en una vida urbana en Guatemala. Ese es el tipo de encabezados, el tipo de información que podemos ir dosificando. Eso responde a una metodología que se conoce como chunking o distribuir en pedacitos, en pequeños pedacitos. Nuestro cerebro absorbe mejor la información cuando se diluye y se logra concretar rápidamente. Entonces, debe existir una coherencia en ese contenido y en las redes. Existen varios pasos para sus pilares de contenido. El primer paso es: recomiendo que deban de tener un blog con post informativo, infografías como las que les vimos del efecto Zoom, videos con tips. El paso 2, dividir el contenido en pedazos, ¿verdad? Videos de 15, 30 segundos de duración para poder postear en sus diferentes canales. Y el paso 3 es posteo de microcontenido para dirigir tráfico al pilar base de contenido de su marca o producto. La experiencia impacta. Así es que entrevistas con profesionales, con usuarios, eventos, apoyo a causas, pues son cosas que definitivamente ayudan mucho en la prueba social de los seres humanos. Y Think de Google nos dice que en este tiempo de pandemia existen 6 comportamientos que definen la nueva realidad de las personas. Y básicamente es para ir cerrando, digamos, esta información que tienen el día de hoy. Quiero dejarlos con estos 6 comportamientos, que son adquirir, descubrir, adaptar, promover, tomar medidas y ser creativos. Y básicamente ellos se han dedicado a analizar cómo los usuarios están constantemente buscando la información y se vieron impactados derivado del COVID, y básicamente los comportamientos de la nueva realidad en cuanto a adquirir es que las personas están buscando información clave para continuar con sus vidas. Quieren recibir ayuda y apoyo, quieren encontrar esa información para continuar sus vidas. Entonces tenemos 6 comportamientos en la nueva realidad que, como les decía, Think de Google nos mencionó. Y en ese estamos hablando de adquirir. Los usuarios están buscando información clave para continuar con sus vidas. Google ha analizado que entre las búsquedas que más están requiriendo es cómo seguir adelante con sus vidas. ¿Y qué pasa si podemos proveerles contenido desde ahí? El siguiente comportamiento que tienen es descubrir. Quieren saber nuevas formas de conectarse y de mantener relaciones. Y esto nos sorprende porque hoy por hoy encontramos bodas online, eventos como este, pero también celebraciones, fiestas infantiles que se están generando para proveer una experiencia virtual lo más cercano a la realidad. El tercer comportamiento es adaptar. Están buscando cambiar horarios, rutinas, comportamientos digitales que también van a cambiar derivado a la nueva normalidad, a que están regresando a sus áreas de trabajo, tal vez no en una forma constante, pero eso quiere decir que la intensidad como estaban llevando el tema digital al momento de estar confinados no va a ser la misma, pero los comportamientos y los hábitos pues quedan bastante el usuario. El otro comportamiento es promover. Las personas procuran tener hábitos más saludables. Están procurando encontrar información sobre cómo hacer ejercicios, cómo alimentarse mejor, cómo tener esa conexión cuerpo-mente un poco más saludable para estas búsquedas. Y por último tenemos también tomar medidas para cuidarse. Están muy conscientes los usuarios de cómo pueden cuidar su salud emocional y física, y no solo la de ellos, también la de sus familias. Por ende, todo el tema relacionado con consultas de apoyo para comunicarse, para cómo dialogar sobre el tema de sentirme encerrado, de sentirme solo, de sentirme saturado, son algunas de las cosas que se podrían abordar desde esa perspectiva humana que dijimos al inicio. Y el último comportamiento es ser creativos.
Hoy todos necesitamos, las personas y las empresas, ser creativos en cómo acercarnos a ese consumidor y a ese usuario. Desde recorridos virtuales, este tema de gestión de comunicación, celebración, cercanía, nuevas plataformas que surgen para aislar el sonido. Si yo estoy en mi casa y ruidos externos, pues hay una serie de herramientas que van surgiendo para poder ayudar a que podamos seguir desempeñándonos como normalmente lo hacíamos en este nuevo entorno que se volvió virtual. Y hoy por hoy estamos ante esa realidad y esa realidad mezclada que compartimos. Si se liberan un poco las restricciones, pues vemos que las personas buscan salir, buscan algo de entretenimiento para poder mantenerse en ese equilibrio individual. Así es que esos son los 6 comportamientos de la nueva realidad. Y quiero cerrar este webinar con esta frase que dice Tim Andrews, que básicamente es relacionada a lo que platicamos hoy. El contenido genera relaciones. Las relaciones se basan en confianza y es la confianza la que genera ingresos. Así es que no nos olvidemos que la categoría, el sector inmobiliario, es una de las actividades donde los que interactúan en la parte comercial, en la parte de desarrollo, su misión más importante es generar confianza. Acompañar a ese comprador, a ese inversor en ese proceso, asesorarle desde una perspectiva humana, entendiendo que pueden haber temores a la decisión de compra, pero también proveyéndole de herramientas para que pueda sentirse con conocimiento, con información suficiente y seguramente pues van a ganar un cliente para largo plazo. Así es que no olvidemos de la conexión y la humanización de los contenidos en esta era digital. Así es que muchas gracias por haberme acompañado en este día y abiertos a las preguntas que tengan para el tema. Gracias. En nombre de BAM, agradecemos por aceptar la invitación y acompañarnos esta mañana. Este ha sido un año de desafíos, los cuales hemos convertido en oportunidades. Para BAM, es una oportunidad para reinventarse, para evolucionar, para cambiar el mundo e inventarlo de nuevo. Con este tipo de actividades, reforzamos nuestro compromiso de ofrecerles soluciones financieras innovadoras, siendo un banco líder que marca tendencia en el sector, generando así una experiencia superior a sus clientes. Enfocados en promover el desarrollo económico sostenible para lograr el bienestar de todos. Esperamos contar con su presencia mañana en un espacio de conversación y aprendizaje, para poder seguir creando sinergias que nos permitan brindarles espacios integrales y de conocimiento. Hasta mañana y feliz día.